Ustedes que han venido acá a la parroquia La Ascensión del Señor, en este 19º domingo del tiempo ordinario, hemos escuchado la lectura del Evangelio de San Juan en el capítulo 6, versículo del 41 al 51, en donde podemos decir en primera instancia que se está presentando una dificultad frente a los cristianos que están siendo catequizados, quienes no quieren recibir la enseñanza de que Jesús se encuentra en el pan eucaristizado. Ellos no quieren aceptar, o les da dificultad para aceptar que ese pan sea el cuerpo de Cristo. Es la dificultad que está presentando el Evangelio de San Juan en el capítulo 6, versículo del 41 al 51. Pero aquí lo interesante de este texto es el versículo 51, que toca la realidad concreta de lo que es nuestra fe. Y dice: el pan que voy a dar es mi carne para la vida del mundo. Ahí utilizan una palabra en griego, Jesars. Diría, por ejemplo, en griego diría, el pan que voy a dar, diría, ho artos de hom, ego doso Jesars nu. Es decir, el pan que os daré es mi carne. Y dice, estin, es mi carne, estin, y sigue la otra parte, hiper, tes, tú, cosmu, soes, para la vida del mundo. La palabra clave ahí, Jesars. No utilizaron la palabra soma. ¿Por qué no utilizaron la palabra soma? Porque esa palabra soma es más ambigua. Si San Juan no hubiera utilizado la palabra soma en vez de sars, nos hubiera metido en problemas, porque entonces ahí sí algunos podrían decir que ese pan sería un símbolo, que ese pan sería un recuerdo, que ese pan sería simplemente que nosotros como comunidad nos reunimos para recordar lo que pasó hace 2000 años con un personaje muy interesante llamado Jesús. Nos hubiera metido en un problema tenaz para poder sostener que Jesucristo se transforma en ese pan. Pero la palabra que utilizó fue sars, es decir, carne real, en un espacio y en un tiempo. Por lo tanto, lo que está planteando San Juan en el capítulo 6, 41-51 es que a Jesús no se le reconoce por la carne, sino que se le reconoce en la carne. ¿Cómo así que no se le reconoce por la carne? Es decir, lo que dice acá el texto, este no es Jesús el hijo de José, sus padres no viven entre nosotros. Es decir, Jesús ya no puede ser reconocido en un espacio y en un tiempo. Jesús como Dios ingresa en un espacio y en un tiempo a través de su encarnación para mostrarnos el querer de Dios y lo que Dios pensaba de nosotros. Instaura el reino de Dios. Pero esa salvación que se hace 2000 años, ¿cómo se perpetúa en la historia? ¿Cómo va perpetuándose a través del tiempo? A través del sacramento de la Eucaristía, cuando el sacerdote reza la plegaria eucarística y repite las mismas palabras de Jesús, en ese momento se hace una transubstanciación, que ese pan se convierte en carne y ese vino en sangre. Para usted poder entender la transubstanciación, se tiene que devolver para Aristóteles y tiene que entender el concepto epistemológico de la teoría de Aristóteles. Aristóteles contradice a su maestro Platón, quien Platón a su vez había sido influenciado por Parménides. Parménides había negado el movimiento. Al negar el movimiento, niega la presencia del ser en la cosa misma. Esto lo desarrolla Platón con lo que se llama el mundo de las ideas, y Aristóteles contradice el mundo de las ideas diciendo que la esencia está en la cosa misma, y que nosotros a través de un proceso de sensibilidad, es decir, a través del contacto, a través de los sentidos, captamos la cosa, pero nuestra alma, en el lenguaje pues antiguo griego, lo que sería hoy nuestro cerebro, hace una abstracción, lo cual Aristóteles no especifica la abstracción
abstracción, hace una abstracción de los accidentes y queda la esencia desarrollando el concepto. Es decir, que la transubstanciación se entiende cuando usted logra captar lo que significa los accidentes y la esencia. Y cuando el sacerdote está haciendo las palabras de Jesús sobre ese pan y ese vino, se hace una transubstanciación, es decir, permanecen los accidentes, pero su esencia cambia para ser carne de Cristo en el espacio y en el tiempo. Es decir, la salvación de Cristo hace 2000 años se sigue perpetuando la historia cuando el sacerdote invoca con la epíclesis, es decir, con la fuerza del Espíritu Santo, para que ese pan y ese vino se transformen en el cuerpo y la sangre de Cristo y la salvación de Jesús nos llegue a nosotros. Por eso es importante el sábado. Es decir, es una realidad que Jesús entra a nuestro espacio y a nuestro tiempo y entra en comunicación con nosotros. No es un símbolo, no representa un acontecimiento pasado, es la actuación de Jesús hoy, presente en forma real, más no material, que sería la otra explicación, forma real, más no material, de la presencia salvífica de Jesús hoy 2012. Si esto no es así, si alguien llegase a decir que eso no es verdad, esta reflexión que la Iglesia ha hecho por más de 2000 años, porque es que eso no se lo inventa los teólogos, eso se lo inventó Jesús, ¿qué más vamos a hacer? Él mismo fue el que dijo, cogió el pan y lo partió y dijo, esto es mi cuerpo, tomó la sangre y dijo, esta es mi sangre, el vino y dijo, esta es mi sangre, eso fue lo que dijo él, y la Iglesia lo ha perpetuado durante 2000 años a través de estos rituales. Si esto no, la gente no lo acepta, nosotros le tendríamos que hacer la siguiente pregunta. Si no es verdad que Jesús no se hace pan y se hace vino, es decir, ese pan no se convierte en carne de Cristo y ese vino no se convierte en sangre, ¿cómo yo me conecto con la salvación de Jesús? ¿Cómo yo me apropio de la salvación de Jesús? ¿Cómo me llega la salvación de Jesús? Explíquemelo. Por la fe, yo ya se los he dicho millones de veces, la fe es un desarrollo humano, la fe es la expresión humana, la fe es una elaboración humana, por lo tanto, usted no puede decir que usted cree en Jesús por fe, porque la fe es una condición humana, es una creación humana. Y vuelvo y le repito, entonces, si no es verdad que esto no pasa, ¿cómo nos conectamos con este misterio entonces? Ahí está, explíquelo. Y si tiene la respuesta, pues escríbalo en una revista, que nos ayudaría bastante a entender esto. No existe otra forma de comunicarnos con Jesús, no existe otra forma de encontrar la salvación de Jesús, sino a través de la transubstanciación de su pan y de su sangre. De resto, todo puede sonar muy bonito, puede parecer muy bonito, pero no sirve para nada. Es simplemente una expresión religiosa, es simplemente una manifestación del hecho religioso humano, pero no tiene una conexión con aquel que se encarnó en la Santísima Virgen María, que pasó haciendo el bien, murió en la cruz, resucitó y hoy está sentado a la derecha de su Padre para interceder por nosotros. El Señor esté con vosotros.